Gracias amigos, miércoles de retrospectiva financiera y ya estamos en comunicación con nuestro queridísimo contador público Rolando Colchado Valenzuela. Hoy otro tema súper interesante, cómo es que China se está apoderando del mundo y no es Pinky Cerebro, ellos ya lo lograron. No es que tengan la intención de tratar de conquistar al mundo, prácticamente pues lo tienen en la mano. ¿Cómo estás, querido Rolando? Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, Jorge, como siempre, muy buen día, muy buen día a todos. Buenos días. Pues sí, efectivamente, China, hace unos cuantos años nadie creía en ella y ahorita ya es la primera potencia económica del mundo. Y básicamente lo que está ocurriendo es de que hay dos países que están creciendo muchísimo, que son China y la India. Y esto se debe a que ambos países entienden o visualizan la economía, las finanzas, a través de dos dimensiones, mientras que el resto de los países ven la economía en forma plana. O sea, como antecedente, les voy a comentar que, y ya lo he comentado varias veces, que yo cuando estaba trabajando en Televisa, me interesó aprender de globalización, entonces solicité un permiso por 5 años para irme a trabajar a Square México. Inicialmente como contralor, pero a la semana renunció al departamento de tesorería y me pasaron simultáneamente también el área de tesorería. En un periodo interesantísimo porque en esos años la inflación en México llegó a ser hasta del 160%, que es otro mundo diferente a manejar la tesorería con inflaciones tan altas. Lo interesante es que tuve la oportunidad de visualizar las dos dimensiones. Por ejemplo, se implementó planeación estratégica, nos pidieron un reporte que le llamaban el Worldwide Report, donde se elaboraban 25 estados de resultados, 25 balances, 25 estados de costo de producción, porque se clasificaban por familia. Ellos, en el caso de México, tenía 2.500 productos estándar, se agrupaban en 25 familias, pero lo interesante era que después me mandaban llamar a Chicago y ahí lo que hacían con esa información es de que cada familia, por ejemplo la familia A, le comparaban contra los estados financieros de las familias de todos los países donde se producía ese producto. Entonces, el objetivo de esa comparación era ver en qué país resultaba más barato producir y en qué país se podía vender más caro. Y en base a eso y en la capacidad de producción de cada país, se canalizaba toda la producción a nivel mundial. Lo curioso es que cuando estaba en el corporativo, a mí me sorprendía porque en México las plantas, tenía básicamente 4 plantas, estaban formadas por equipo que en 1946 dieron de baja de las plantas de Estados Unidos. Pero cuando se presentaban los comparativos, las utilidades de México y las ventas eran mayores que la de todos los países, excepto Estados Unidos, porque era la matriz, tenía muchas plantas. Claro. Y China, sus productos estaban más baratos que México. El problema de China es de que su planta era muy pequeña y su capacidad de producción no alcanzaba. Teníamos juntas de planeación estratégica cada 6 meses y en esas juntas cada país presentaba su plan en 4 fases. En la primera hablabas de la situación económica y política de tu país. La segunda, presentabas tu plan estratégico. El tercero, los recursos que requerías. Y después, análisis de costo-beneficio de lo que le iba a generar al grupo a través de 10 años, las inversiones que se iban a realizar. Entonces recuerdo muy bien que se paró el representante de China, hizo la presentación y ¿qué creen? No le autorizaron la inversión porque argumentaron los del corporativo que China era un país que en primer lugar estaba muy lejos, era un país con demasiada pobreza y que era demasiado riesgo invertir en ese país. Entonces recuerdo muy bien que el chinito se encogió de hombros y se paró y nos dijo, bueno, yo sé que ustedes no confían en mi país, pero yo les puedo
va por el rumbo y el camino correcto. Y vamos a ser una potencia económica mundial. Profeta. Nada más les pido 3 cosas para que lo vean. Paciencia, paciencia, y en coro todos dijeron paciencia y riéndose. Ay, qué chido, tan simpático. Pero de eso hace 30 años. 30 años no es nada, o sea, es ayer, en unos cuantos años China ha crecido en forma impresionante. Miren, si vemos, y eso lo podemos ver en la siguiente gráfica, que también ya la he presentado en otras ocasiones, si pudiéramos ver la gráfica 2, ahí, ¿qué columnas tenemos? Pues tenemos el PIB mundial de los 16 países que tienen el más alto PIB a nivel mundial. Sí, se puede ver la lámina 2. Ajá, ya está. Sí, ya está. Entonces, como pueden ver ahí, sí. El PIB del mundo son 87.265 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos tiene el 24.46, China tiene el 16.29 y así hasta México, que tiene el 1.42. En las siguientes columnas tenemos las reservas internacionales. Y vean qué curioso, los países con más altas reservas internacionales es China, Japón y la India. Y en la tercera columna tenemos su pasivo en cartera. Fíjense, ahí lo interesante es de que casi todos los países, su cartera, que es inversiones muy volátiles que de la noche a la mañana desaparecen, tienen o están muy elevados. Mire, por ejemplo, Alemania o Reino Unido tiene 61.24 de pasivo contra su PIB, mientras que, por ejemplo, China, vean que tiene 7.34 y la India el 9.01. En ese año China ya tenía 3.153 millones, que comparados contra las reservas de los 16 países representa el 85.22. Pero en 1995 las reservas de China, hace 4 años anteriores, eran de 3.900.000 millones de dólares. China tenía más reservas que los 16 países juntos. Entonces, ¿eso qué significa? Pues un país con reservas tiene capacidad de crecer. Porque ahora las guerras no son como fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se mueven ejércitos, tanques, aviones, portaaviones. Ahora ya las guerras afortunadamente no son así. Ahora son estratégicas, con objeto de ir cada día adquiriendo mayor posesión, como el turista. ¿Hace cuánta alguien se ha jugado el turista? Uno va jugando y va guardando dinero, y con el dinero uno lo va invirtiendo y se va haciendo de propiedades. Pues precisamente es lo que está haciendo China, cada día invirtiendo en más países para adquirir el control del mundo a nivel global. Hay, por ejemplo, algo importante que inclusive Carlos Slim platicó cuando estaba con el presidente. Le dijo que era muy importante la inversión, que China invertía el 15% de su PIB, que le pedía al gobierno que invirtiera al menos el 5% con objeto de que el país creciera. La diferencia entre China y la India, yo llevo los análisis y veo sus precios a nivel global, y se han mantenido muy similares los dos. La diferencia por la que China ha crecido más es que su inversión en infraestructura es mucho mayor que la de la India. Por ejemplo, ahorita ya la estrategia, a partir de que se fue nombrado el presidente en 2012, Xi Jinping, entonces está invirtiendo y adquiriendo cada día posesiones importantes a través del mundo. Por ejemplo, ahorita están por concluir, si no es que ya lo concluyeron, un tren bala que va desde Pekín hasta Londres, imagínense. Un tren bala que recorre esos países, cruzando por Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Bélgica y Francia, hasta llegar a Londres. Pero también están haciendo otros trenes
aviones balas a otros países con objeto de comunicar a China con todo el viejo continente, con Europa y con Asia. Entonces China lo que primero empezó a hacer es invertir en proyectos. Por ejemplo, en la siguiente gráfica, invirtió en un puerto en Sri Lanka. Desafortunadamente, de todas sus inversiones, algunos países o algunos inversionistas sí les pagan, pero hay otros que no, que les quedan a deber. ¿Qué es lo que hace China? Pues se queda con la posesión de esas infraestructuras, en el caso de Sri Lanka, de ese puerto, pero a través de eso puede controlar todo el tráfico de barcos que van a la India, que es su principal socio comercial. Entonces, es lo que está haciendo ahorita Xi Jinping. Inclusive, ahorita ya no solo apoya en inversiones y a ciertos proyectos, sino que ahora apoya a gobiernos, y principalmente le interesa apoyar a gobiernos corruptos, con objeto de que no le paguen y al no pagarle, hacerse de los bienes y cada día ir a adquirir más posesiones. Un ejemplo es Venezuela. Venezuela, con Maduro, inmediatamente se metió a apoyar a Maduro, lógicamente le da recursos a ese país, los líderes se enriquecen, pero el país se empobrece porque lógicamente ese crecimiento o ese dinero no se canaliza hacia inversiones que hagan crecer a su economía. Pero ahora, pues China ya tiene el país que es el principal productor de petróleo, que es Venezuela, pero así como ese se está quedando con muchísimos países, y sobre todo busca países que son gobiernos corruptos para quedarse con esos bienes y servicios. Su punto débil, aprovecha su punto débil, mi querido Rolando. Exacto. Ahora, una cosa que sentían o veían como amenaza era la influencia de Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, en México, no sé si recuerdan que se hizo un proyecto para un tren bala de México a Querétaro y de regreso. Ajá. Y también China ya estaba invirtiendo en diversos proyectos en ya Cancún. Estaban ahí, sí. Pero de repente Obama le habló a Peña Nieto y dice: a ver, papacito, ven para acá. México es un punto estratégico para los Estados Unidos, así que no vamos a permitir que tú aceptes inversiones de China, porque si las aceptas te vamos a imponer sanciones que te van a afectar más. Entonces fue la razón por la cual se deshizo el convenio con el tren bala y todos los proyectos que había en Cancún. Pero Órale. básicamente en China el problema era el bloque que le imponía a Estados Unidos y a Europa. Pero ¿qué creen, amigos? Pues de que llegó Donald Trump. Muy buen dato. Y Donald Trump lo que ha hecho es, en lugar de unirse y hacer un bloque para enfrentar a China, y en su caso la India, se ha enemistado con todo el mundo y ha impuesto aranceles y barreras a todas las importaciones, y se echó enemigo a sus aliados de muchos años, a los europeos, porque insulta a la gente, insulta a los mexicanos, dicen que son rateros, asesinos, narcotraficantes. Él promueve las migraciones a Centroamérica a través de su gente, y vienen en bloques a Estados Unidos y después separan a los padres de los hijos los meten en jaulas y después los desaparecen. Hay miles y miles de niños desaparecidos que quién sabe dónde quedaron cuando los Estados Unidos los separaron de sus padres. Entonces Trump le está sirviendo en bandeja de plata el crecimiento de China, y luego, para acabar de amorlar, la Unión Europea a través del Brexit se está también dividiendo y se está separando. Entonces está permitiendo que China haga inversiones y proyectos en muchísimos países, y que esté como en el turista cada día adquiriendo mayor propiedades y mayores posiciones estratégicas y ganando más socios comerciales, con lo cual, pues desafortunadamente, como ven la economía en forma plana, no se dan cuenta y van a perder los que fueron potencias económicas todo el poderío económico que tenían. Por ejemplo, en Etiopía
En Etiopía inicialmente tenían un régimen corrupto, pero la gente se sublevó, lo derrocó, y posteriormente la ayuda de China ayudó para que Etiopía creciera. Inclusive las principales líneas aéreas hacen escala en ese país, y hay una línea que utilizan los chinos para viajar hacia todo el mundo. Entonces, pues ese es básicamente el mensaje de mi plática, de que China está creciendo mucho, pero hay que tener mucho cuidado. Mire, por ejemplo, muchos se fueron con la finta de que China se abarataba por lo barato de la mano de obra de su gente, pero ya no es nada barato. De hecho, ya producir en China la mano de obra le sale muy caro. ¿Qué fue lo que hizo el presidente chino? Pues entonces ahora está produciendo en África. Entonces, al instalarse esas fábricas, los que lo padecen son los trabajadores africanos, porque los explotan, los hacen trabajar jornadas muy largas y lo que le pagan es muy poco. Pero China se está beneficiando, y China cada día es más rico y más poderoso. Pues desafortunadamente el mundo se está inclinando hacia un solo lado, y lo que son las potencias y las economías que deberían de equilibrar la balanza comercial mundial, pues están totalmente perdidos. Así es, a que ven el mundo plano, o sea, no se pueden ver que lo importante es competir en los mercados internacionales. Ya no es tan importante producir mucho. De hecho, la crisis de 1929 fue por exceso de producción. Lo importante es producir lo que la gente necesita a un precio bajo, y los precios se pueden variar a través del manejo de algunas variables que ya he comentado muchas veces. Pero pues nuestros expertos, los genios, los gurús, no logran ver eso. Siguen viendo la economía en forma plana. Pues ahora sí que poderoso caballero, como dice el dicho, es don dinero, mi querido Rolando, porque ahora ese poder económico que tiene justamente el gigante chino, pues tiene prácticamente al mundo a sus pies. Digo, es el principal acreedor de la todavía considerada primera potencia mundial, es decir, los Estados Unidos, ¿no? Si China le exigiera que le pagara la deuda que tiene, pues prácticamente quebraría a la primera potencia, mi querido, y justamente llegan a donde más se les necesita. Entonces pues obtienen todo, ¿no? Obtienen aliados, obtienen poder extraterritorial, y no es necesario para ellos ni haber mandado tanques, ni tropas, ni misiles, ni absolutamente nada. No, pues ya ves que la carrera espacial se está realizando a través de China y la India. Ya Estados Unidos y Rusia están frenados por falta de recursos. Vean sus flujos, o sea, no les alcanza para un proyecto tan costoso como es un viaje a la Luna. Y China y la India ya están enfocados en eso porque les sobra flujos. Así es, sin hacer nada de ruido, y hoy pues indudablemente la hegemonía económica pues la tienen ellos. Así como dices tú. Se pensaba que no había posibilidades de crecimiento en ese país. Exactamente, con la revolución cultural se pensaba que estaban ellos pues prácticamente condenados al fracaso económico, al comunismo acendrado, y resultó que ese comunismo vino a ser más capitalista que la propia Unión Americana, ¿no? Hoy la mayor parte de los ricos del mundo se encuentran allá, justamente, ¿no? En ese país. Fíjate nada más, paradojas de la vida, mi querido Rolando, como siempre, muy interesante, muy puntual tu análisis sobre lo que es la realidad en este mundo, y que muchos de estos expertos y muchos de estos tomadores de decisiones pues no tienen ni siquiera la más remota idea de ello. Qué lamentable, Rolando. Sí, es triste. Pues no sé si quieras agregar algo más, querido Rolando. No, nada más. Maravillosa participación, como siempre, muy educativa, muy instructiva, y pues además que genera muchos comentarios y nos explica muchas cosas. Gracias, como siempre, querido Rolando, de verdad, por esta participación tan brillante.
ustedes. Buen día y buena semana. Te mandamos un abrazo, querido Rolando. Nos escuchamos la siguiente semana.